La casa es tuya, ven a disfrutar. Bienvenido a este lugar. La casa no sirve de nada si tú no estás aquí. Ven, papá. Ven, papá. Y toma tu lugar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu hogar. Presencia, tu presencia es nuestro hogar. 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 Tu hogar. Levantamos las voces, todos juntos. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu hogar. Tu hogar. Toma tu lugar aquí, Señor. Toma tu lugar aquí. Eres bienvenido. Tú eres nuestro amado. Tú eres deseado. Toma tu lugar en esta casa. Toma tu lugar aquí, Señor. Eres como fuego que jamás se apagará. Como música al oído. Y yo quiero escuchar. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Mi papá, bienvenido a este lugar. Bienvenido. Amén, bendiciones, Ministerio de Mir, qué bueno es estar junto a ustedes este día jueves de oración profética, donde somos dispuestos al Espíritu Santo, a su guianza para orar, y siempre oramos bajo el fundamento y cobertura de una enseñanza, de una directiva del Señor. Y miren, antes de entrar al tema, permítanme dar testimonio sobre la enseñanza de hoy, que lleva por título La raíz de la cobertura. Si usted hoy le pone disposición a esta enseñanza, y es una persona que se dispone
a no excusarse delante del Señor, sino a entender por qué el Señor nos habla y lo practica, obviamente. Recuerde lo que le enseñé el jueves pasado: la revelación funciona en las manos adiestradas, y el que es adiestrado es aquel que aprende una nueva conducta por la enseñanza. Entonces, si querés que lo que se predica, la revelación, lo que se cuenta detrás del velo, tenga una experiencia personal en tu vida y lo puedas testificar a los de tu casa primeramente, porque recordemos que Jesús, cuando habla de la simbología que somos la luz del mundo, Él habla de que esa luz debe iluminar a toda la casa. Por lo tanto, el interés primero del Señor es que aquello que decimos que somos de la fe de Él, primeramente alumbremos a nuestra casa, alumbremos a nuestra familia. Y esa luz, cuando alumbra, no solamente lo hace a través de la enseñanza, lo cual es muy buena, y también es bueno que se enseñen unos a otros, pero también y sobre todo, lo que tiene lo sobresaliente del Señor es la práctica, porque muchas veces se nos hace más fácil decirlo que hacerlo. Eso cada uno tenemos que aceptarlo. Se nos hace mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque el decirlo puede mostrar un cierto grado de compromiso, pero el hacerlo muestra un compromiso total. Lo vuelvo a decir, el decirlo muestra un cierto grado de compromiso, pero el hacerlo muestra un compromiso total. Por algo el libro que aparece después de los evangelios es los hechos de los apóstoles, no solamente los dichos. ¿Hay dichos? Sí. ¿Hay enseñanza dentro de ellos? Sí. Pero también hay un coequipero con la enseñanza, que es los hechos, la práctica, un compromiso total demostrado y mandado a los creyentes, porque así le dijo Jesús en la gran comisión: enséñenles a que guarden lo que les enseñé. Y algo que Jesús les enseñó a los apóstoles es no solamente decirlo, sino sobre todo hacerlo. Es la principal evidencia del reino de Dios en alguien floreciendo y creciendo. Aleluya. Aleluya. O sea, ¿cuánto les emociona esa palabra? ¿Cuánto se dispone esa palabra? Entonces, presta atención, disponete, y vas a conocer lo que es la unción de la revelación en hechos. Vas a ver hechos y vas a ver que la luz, ay, Señor Dios mío, porque el Señor quiere quitarte la vieja costumbre del cajón que te pones sobre la luz que te quiere encender. Dijo Jesús que nadie enciende un candelabro para ponerlo debajo de un almud o debajo de un cajón. El almud era un cajón, era un lugar donde se ponían frutos secos. No se pone debajo de eso, no tiene un sentido poner la lámpara y meterla a esconderla, sino que dice que se pone sobre la mesa, ya que la mesa es un simbolismo de comunión, para que alumbre a toda la casa, dice. Entonces prestemos atención. El primer interés de Jesús sobre alguien que le es revelado algo o le es enseñado algo de su corazón es que lo haga en dirección a su familia. La primera intención de... Mira, a ver, aleluya. ¿Cómo te voy a verle las caritas para ver si me estás entendiendo o no? No es fácil hablarle a unas cámaras que están acá delante nuestro, porque las cámaras no tienen ni una expresión. La tengo a la profeta nada más, que es más o menos mi reflejo de la audiencia. Entonces Jesús se enciende con la enseñanza y manda a que a los primeros que se les practique la luz que tienen es a la casa. ¿Por qué? ¿Por qué primero manda a la casa y no le dice vayan afuera la gente? ¿Por qué primero a la casa? Porque la casa es la testigo de que se está construyendo el reino. La casa debe ser testigo que en ese lugar, en el seno íntimo nuestro, se está construyendo el reino. Entonces, no quiero que nadie tenga pena si dice: ay, pastor, pero yo tengo a mis hijos que no van a la iglesia y no viven una vida de fe. Y no es para que usted se sienta, porque quiero que usted me preste atención como hablo. Cuando usted va y resplandece, usted construye el reino. Y créame que cuando se construye el reino, es muy difícil que los que están en la arena resistan a la fuerza del reino. No sé si usted me entiende. Es muy difícil que el que está sobre la roca sea vencido por el que está en la arena. Es más, lo digo, es imposible.
pero es totalmente posible que el que está en la arena sea vencido por el que está en la roca. Entonces, ¿qué te quiero decir? Vos seguís construyendo, seguís iluminando, alumbrando, no solamente con los dichos, sobre todo con los hechos, y vas a ver que va a ser vencida la dureza del corazón de tus hijos, va a ser vencida la dureza del corazón de tu esposo o tu esposa, o con el que vivas, o con el que le intentes alumbrar. Vos seguís construyendo. Al final veremos cómo Jesús nos enseña a construir el reino, pero vean la primera directiva de Jesús. Nadie enciende una luz. Nadie. Cuando dice nadie, en cualquier idioma que lo busquemos, en hebreo, en griego, en arameo, en español, en inglés, en portugués, en italiano, en alemán, nadie significa nadie. No hay una explicación secundaria a eso. Nadie. Jesús dijo nadie. Jesús fue definitivo ahí. Nadie que enciende, lo esconde. Nadie que enciende, lo esconde, sino que lo pone en el lugar para que alumbre, para que haga su tarea. Cuando Jesús te trae la enseñanza, la revelación, porque Él es el príncipe de los pastores, significa que lo que ejercemos, un tipo de enseñanza y autoridad, estamos bajo el gobierno del príncipe de los pastores. Y traemos la enseñanza, alumbramos en Cristo, y ya es responsabilidad de cada uno si se mete abajo o lo pone sobre. Y el término sobre siempre es cobertura. El término sobre siempre es cobertura. Entonces está diciendo Jesús, ustedes deciden, yo ilumino. La enseñanza viene como esa luz del mundo. Jesús dijo, yo soy. El término, Él es la palabra del Padre encarnada, Él es la palabra de Dios hecha carne. Yo soy, yo vengo en esa enseñanza. Ahora usted decide, usted me esconde o usted me pone como cobertura. Puedo escucharlo por ahí, que me digan amén. Usted elige porque Jesús viene en la enseñanza. No sé si usted me presta atención en eso. Jesús, Juan, el apóstol, escribió en el Evangelio, primer capítulo, un capítulo que amo, un capítulo que para mí se volvió una revelación de Cristo. Él se hizo carne, el mensaje, la palabra, la voluntad de Dios se hizo carne en Jesús. Esto me enseñó el Señor. El primer encuentro que tenemos con Él, es a través de la enseñanza, es a través de la palabra. Entonces Jesús dice, yo enciendo la luz, vengo en palabra, vengo en enseñanza del corazón del Padre. Ahora usted elige qué hace conmigo en ese primer encuentro. O me mete debajo del cajón, como diríamos argentino, lo archivamos. Creo que hay gente que archiva las cosas. Lo lee, no le parece muy interesante y lo guarda en un cajón, como diciendo, no me parece útil. O me pone me pone como cobertura de la casa, porque Él dice, y si se pone sobre la mesa, alumbra la casa. Quiere decir, pónganme en el centro de la comunión entre ustedes. Pónganme. Y si tus hijos, si alguien que vive con vos, no es alguien que presta atención al mensaje porque vive una vida separada del Señor, vos sí sos alguien que presta atención. Entonces es tu deber, entendiendo para qué tenés la luz, traer esa enseñanza como el centro de la comunicación que vos vas a tener con tu familia. Aunque el que está allá obviamente no tenga la luz, o el que esté el otro no tenga la luz, pero vos tenés. Entonces tu centro de comunicación, no sé si usted me comprende, el centro de comunicación, vos elegís que sea la luz de Jesús. Entonces vos vas a comunicarte a través de Jesús. Y cuando vos lo hagas, no va a ser tu simple persona, tú siendo papá o mamá o hermano normal como cualquier día. Va a ser la persona de Jesús en ese hecho. Y nadie, yo me considero alguien que tuvo un corazón duro. Alguien que era muy egoísta y muy orgulloso. Pero no fui capaz de resistirme a la persona de Jesús. Me derritió el corazón de cera, lo derritió hasta que se desapareció. Y créeme, porque esta es una de las situaciones que muchas veces hace que la familia tenga contradicciones, que se enfocan más en decir, y cuando el decir no funciona se van al pleito, a la condena. Seguí así que te vaya al infierno, seguí así que el diablo te va a llevar. Yo entiendo que el que muere en pecado hereda el infierno y se pierde el cielo, lo tengo bien claro. Es la fe, como el que muere en la fe hereda el cielo y pierde el infierno, es nuestra herencia. Pero ¿cómo querés traer a alguien bajo amenaza?
No funciona. ¿Cómo querés traer a alguien cuando vos primero le mostrás una buena cara, pero después cuando te dicen que no, le mostrás la mala cara? Eso genera la duda del corazón de la gente. Dice, pero primero me hablaste con amor y ahora que te digo que no, me atacás. Ese es el tema o la contradicción que mucha gente encuentra en sus casas, porque quieren forzar todo con lo que dicen, pero se olvidan de la parte de lo que se dice, que es el hacer. El hacer. Por eso Jesús dice, son la luz, enseñanza. Lo dije, ustedes también lo pueden decir, pero pónganme sobre, es hacerlo. Es hacer lo que la enseñanza te dice. Miren, si hubieran dejado de perder tanto tiempo en ir a querer discutir con sus familiares y hubieran ido a hacer, créanme que hace tiempo muchas durezas se hubieran derretido. Muchas durezas se hubieran derretido. ¿Estamos bien? ¿Amén? ¿No hay ningún problema? Ok. Me asustó la profeta porque se puso de pie y dije, ¿qué pasó? Pero ahora sí, vamos. Y no es que me puse a hablar algo y ahora empiezo, no, esto tiene que ver con todo. Porque el Señor me guió. En el día de ayer hablaba con nuestra pastora, mi madre. No sepan, también su madre espiritual, pero primero mi madre. Y primero porque yo fui primogénito de ella. Hablaba con ella y estábamos hablando de unas cosas. Yo me acordé de una canción de Samuel Hernández cuando habla de cuando Dios dice que no. ¿No? Que él le decía, sana a mi madre, y dice, Dios me dijo que no, es un proceso que tienes que pasar, y Señor, dame esto. Hasta que él le pregunta, Señor, ¿me amas? Y el Señor dice que le responde, sí, ahora estás entendiendo. Entonces me tocó tanto esa canción, me provocó tal ternura que dije, yo quiero hablar cuando Dios dice que no. Pero cuando vine a orar esa tarde, ayer, el Señor me cambió los planes. Muy bonito, ¿no? El querer, cuando yo digo que no, pero el Señor me guió algo. Habla sobre el fuego de los hogares. Habla sobre el fuego de los hogares. El Señor me guió a prestar atención sobre los hogares. Y quiero marcar una diferencia. Una cosa es una casa, otra cosa es un hogar. Es totalmente distinto. Una casa está constituido por personas que comparten el mismo linaje de sangre o de parentela y viven y conviven, pero no quiere decir que estén unidos. No tengan comunión exactamente. Acá el profeta ya quiere participar. A pues a ver le ponemos una silla al lado mío. Pero un hogar es algo distinto. Una casa, lo único que tienen en común es el lugar físico o hasta la comida. Pero generalmente todos buscan, más cuando empiezan a crecer y tener la mayoría de edad, todos buscan vivir su propia voluntad. Y eso es lo que genera pleitos. Eso es lo que genera peleas, discusiones y un montón de cosas. Usted sabrá de eso. Como yo también lo sé. Esto acá mostramos nuestra humanidad. Pero el hogar es algo distinto. El hogar ya no es un simple lugar compartido, sino que el hogar es un punto de contacto donde todos nos unimos. Es un lugar de unidad. Para resumírtelo, es una casa, es un lugar físico con individuos separados entre sí. Un hogar es un lugar físico con las personas unidas entre sí. Y para que haya unidad tiene que haber práctica de la enseñanza, si no, no hay forma de unirnos. ¿Por qué? ¿De dónde origina, de dónde se define el término hogar? En la antigüedad, muy poca gente gustaba de un lugar caliente para el frío, muy poca gente. Hoy quizás es un derecho, pero en otros tiempos era un privilegio. Era algo que no todo el mundo podía disfrutar de un lugar o una estufa o, ¿cómo se dice el otro que a veces usan? La salamandra caloventón ya de ese tiempo no, pero salamandra de ese tiempo que eran como hornos mantenidos encendiendo el fuego, otros quizás más caseros que eran como tachos donde prendían fuego, otros quizás más naturaleza de sentido de prender fogata, pero el hogar, el término hogar era o nace de la hoguera, y no la hoguera mala de cuando prendían fuego a la gente, no, sino la hoguera que era un punto donde había fuego y se invitaba a la gente a sentarse alrededor del fuego y así protegerse del frío, de los grandes fríos que azotaban la tierra. Alrededor del fuego se sentaban
y podían ser acobijados y poder enfrentar el frío de otra manera. De ahí nació el término hogar. Por lo tanto, el hogar es un lugar donde todos nos sentamos en un punto específico, todos nos sentamos alrededor de algo. Y ese fuego no podemos nosotros en la fe no simbolizarlo con el Espíritu de Dios. Ese fuego del hogar es que todos nos sentemos a disfrutar de Él, que todos nos sentemos a cobijarnos a su calor, a su protección, un hogar. Oh, aleluya. Y no me quiero meter en sensibilidad, porque yo entiendo que todo padre y madre hace lo mejor que pueden. Y que a veces tienen una teoría de qué área más proveer que otras. Algunos consideran que necesitan más generar dinero que pasar tiempo con los hijos, entonces se dedican más tiempo a trabajar que pasar tiempo con los hijos. Otros creen que es más importante pasar tiempo con los hijos y no trabajar tanto, pero cuando enfocamos mucho tiempo en una sola parte, es inevitable que descuidemos las demás, es inevitable. Pero este fuego hace que tengamos todas las áreas bajo orden, todas las áreas las tengamos bajo la luz de la enseñanza. Por eso Jesús enseña sobre todas las cosas. Enseña el matrimonio, enseña al esposo a ser esposo, enseña a la esposa a ser esposa, enseña al padre a ser padre, enseña a la madre a ser madre, enseña a los hijos a ser hijos, enseña a los suegros, enseña a los abuelos, enseña a todas las facetas de la familia, para que cada uno en su rol pueda ser un hogar, pueda ser un fuego donde pueda provocar que la familia se una. Que la familia se una. Qué terrible es que vos vas caminando a tu casa, supuestamente después de una enseñanza, y en vez de cargar la antorcha que va a provocar o se va a dedicar en los hechos a traer una unidad familiar, a traer que presten atención a Jesús, vos vayas con la antorcha apagada y que en vez de usar el palo encendido, te dices el palo para andar pegándole a todo el mundo y provocar una pelea. Yo entiendo que cuando no se tiene la suficiente fe o la fe necesaria, que Jesús dijo tiene que ser chiquitita así como un grano de mostaza para empezar, pero hay algunos que ni siquiera la pueden tener así porque les cuesta tanto creer por un cambio familiar que prefieren ir con palo y están acostumbrados a paliar a todo el mundo y tristemente hasta usar el nombre de Jesús para paliar a su familia, ¿no? Pero cuando vamos con la antorcha, provocaríamos el hogar, provocaríamos la unidad. No es así nomás, no es voy con la antorcha, llego como los Juegos Olímpicos y toda la casa, ¡ay! No. Obviamente la antorcha va a provocar primero incomodidad, va a provocar primero algo raro, porque vas a ir a romper la oscuridad, vas a ir a romper los pleitos, y va a ser como raro al principio. Más, vas a querer apagar la antorcha y agarrar el palo otra vez, pero ahí va a estar la enseñanza iluminándote, y la antorcha mientras siga encendida, es tarde o temprano que provoque que la gente se siente alrededor de ella. Créame que mis padres jamás apagaron la antorcha y provocaron que un hijo que parecía difícil se acerque a la mesa, voluntariamente se siente y que experimente el fuego del hogar. Y nunca cambies el fuego del hogar por un palo, porque el palo te puede a vos desquitarle el enojo. Es más, yo sé que muchos padres cuando se enojan demasiado pegan y con el pegar se calma su enojo, pero no logran que se calme la rebeldía o el pleito que hay en la casa. Entonces el palo te va a funcionar por momentos, por unos instantes, pero el fuego va a provocar una unidad permanente. Entonces quiero predicar o quiero enseñar para que oremos. ¿Cuál es la raíz de la cobertura? ¿Qué es lo que hace que la cobertura en el Espíritu sea tan beneficiosa y sobre todo sea tan notoria? Quiero que leamos Proverbios 10, verso 12. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Todo lo que voy a leer lo voy a leer en esa versión para no andar aclarando a cada momento. Proverbios capítulo 10, verso 12, versión Nueva Biblia Viva, dice así: el odio provoca pleitos, pero el amor cubre todas las faltas. El odio, las peleas, los problemas, provocan pleitos, pero el amor cubre todas las faltas. La raíz de la cobertura, el origen de la cobertura es el amor.
Cuando vos amás, vos estás cubriendo. Cuando vos no amás, vos estás desnudando. Aleluya. Cuando vos amás, estás cubriendo. Cuando vos no amás, estás desnudando. Y créame que es tan evidente esto por cómo la gente habla de alguien. Vos te das cuenta de alguien que ama a alguien porque de alguna manera no justificado, porque la fe solamente es justificada. Pero vos le ves cómo extienden misericordia, cómo extienden paciencia, cómo extienden consejo, cómo extienden conversaciones privadas para intentar cambiar alguna faceta que están viendo. Pero también te das cuenta que no ama porque habla de todas las deficiencias, las debilidades y los errores. Hablan del otro de esa manera. Ese es alguien que no ama. Está desnudando, está despojando más que cubriendo. Y no nos olvidemos que en el gran sermón del monte Jesús habló y dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán o hallarán misericordia. Como diciendo, lo que vos cubrís, también te van a cubrir, y lo que vos desnudás, también te van a desnudar. Esto es algo totalmente de la ley de la siembra y la cosecha. Cuando vos te la pasás enfrentando y hablando de la desnudez de alguien, es inevitable que a vos también te pase lo mismo. Es inevitable que cuando vos cubrís, a vos también te cubran. ¿Quién no le gustaría que cuando sienten que están en debilidad no venga alguien a cubrirlo? No venga alguien a que le pueda quitar la vergüenza. Es triste cuando alguien está, y eso pasa por ahí en gente, yo lo he visto, en gente que ha sido muy mala con otros, pero cuando a ellos les pasa algo grave, a mí a veces me da muchísima pena porque los veo que nadie se quiere acercar. ¿Por qué? Bueno, algunos con razón en su opinión porque ellos le hicieron mal, pero qué triste cuando ven que cuando ellos necesitan no hay quien cubra, porque ellos no cubrieron. A mí me provoca, porque es un cuadro tan devastador ver eso. Porque al principio vos los veías tan soberbios en su postura, ¿no? Mientras estaban vestidos tan como diciendo, y así, y mofándose de lo demás, que estaban desnudos. Pero cuando ellos están desnudos, vos le ves la cara. Vos le ves esa cara de que se enfrentan con la realidad, que no hay quien los quiera, no tienen amigos, no hay gente interesada por cómo ellos fueron, y a mí eso me da terriblemente pena, y me da y a veces he ido a querer cubrirlo y los cubrí y después me mordieron otra vez porque lo vestí, pero bueno, no importa, porque Cristo no nos justifica que el que nos paga mal y nos pague mal. Nosotros dice que siempre hagamos bien, siempre hagamos bien, pero me da triste que ni siquiera aprende con su momento de nudez, de saber lo que es estar descalzo, estar desnudo, sentir el frío, sentir la golpiza, sentir la soledad. Digo, ¿cómo no aprendés de eso? Es una escuela que tendríamos que aprender de esa escuela a valorar a la gente, a las relaciones. Yo digo, ¿cómo no se puede entender? ¿Es capaz de tener un ego tan grande alguien? Y a veces me entero que sí. Pero aún para un ego gigante, hay un amor infinito capaz de quebrantar. Amén. Entonces la raíz de lo que... Quizás esto también para aclarar muchas dudas o preguntas de la gente cuando dice, ¿y de dónde ustedes sacan el término cobertura? ¿De dónde ustedes sacan ese término de cubrir a alguien? ¿No? Y justamente en esto, el amor. Cuando vos amás, tenés el derecho de parte de Dios de extender tus vestidos. Porque la cobertura que viene no es que vos agarrás un pedazo de tela y lo envolvés ajeno a vos. No. Sale de vos. Sale de lo que vos tenés puesto. Ese momento es el único momento donde tus vestidos se alargan a una medida para que alcance al otro. Entonces el otro, cubierto, empieza a caminar con un vestido muy parecido al que vos tenés. Eso donde viene y se justifica la cobertura espiritual, que a veces la gente, el que no conoce, la condena o piensa que eso no es real. Lo que da derecho a eso es el amor. Y el amor se justifica en las obras por alguien. En el querer levantarlo y cubrirlo. Entonces tu hogar va a estar bajo cobertura, no solamente por tus dichos, sino sobre todo con tus hechos. Por eso cuando vos estás expuesto a la revelación de la enseñanza, ¿qué pasa? El que está cubierto con esa enseñanza,
quiere extender de parte de Dios una porción de su tela para que vos la lleves a tu casa y a tu vez vos extiendas esa tela al lado de tu casa y estamos todos cubiertos por lo mismo, por el amor. El amor. Cumplimos la ley de Cristo cuando dice Cristo, ámense unos a otros. ¿Cómo puedo yo amar a tu familiar que ni sé, que ni lo conozco, ni paso tiempo con él? Pero puede ser amado porque vos que recibís la cobertura, le extendés la cobertura porque vos lo amás. Y me encanta cómo Jesús extiende el amor de un punto hasta lugares infinitos por gente que se dispone a obedecer. Como un mensaje predicado en San Fernando, puede extender cobertura hacia un lugar en Garín, hacia un lugar en Mancalari, hacia un lugar en Bécar, hacia familiares que uno ni sabe quiénes son, pero los que están cubiertos practican y extienden la tela. A mí me encanta ver cómo el reino se comunica, cómo el reino se multiplica, cómo el reino se extiende con gente que enfoca la enseñanza en sus casas. La cobertura es algo que necesitamos. Porque lo primero que pasa con alguien que está sin Cristo, la Biblia habla que los cubre. Miren, término de los apóstoles, están revestidos de Cristo. Término del apóstol Pablo. Estamos vestidos o estamos cubiertos por el Espíritu Santo. Siempre nos hablan, la parábola del hijo pródigo, fue vestido, fue calzado. La parábola del buen samaritano, vistió al hombre que estaba desnudo. Vemos todo el tiempo que cada vez que se extiende amor, hay un vestido que se pone sobre alguien. Y vemos que alguien que sufrió la ausencia del amor está desnudo. Entonces vemos que la cobertura es necesaria a todo aquel que está en Cristo. Le es necesaria porque si no hay cobertura, quiere decir que no estás en Cristo. Porque Cristo te viste. Cristo te viste. El primero que experimentó al revés, en vez de estar desnudo, al vestido, experimentó el vestido de la desnudez fue Adán y Eva. Ellos estaban vestidos. Estaban vestidos, una luz los cubría. Pero en el pecado ellos vieron desnudez. Y todo el tiempo el hombre anda desnudo por más que se vista de ropa. No sé si usted me entendió eso. El hombre desde el pecado anda desnudo por más que se vista de ropa. Porque nótese que la desnudez que Adán y Eva dicen sentir y la vergüenza que sienten por la desnudez, ellos se ponen un vestido con diferentes hojas, pero aún seguían sintiendo la vergüenza. O sea, se vistieron, pero aún sentían la desnudez. Dios les hace vestidos de pieles de animales. Estaban vestidos, pero aún sentían la desnudez, porque la desnudez pasaba de separarte del amor de Dios. Entonces, aunque el hombre hoy, vamos a usar un término muy conocido, aunque el mono se vista de seda, mono queda, dice. Hoy, aunque el hombre se vista con la mejor ropa de la mejor marca, si no está en Cristo, sigue estando bajo la vergüenza de la desnudez. Pero cuando hay cobertura, vos sentís que hay una parte de tu alma que se vuelve a reencontrar con una herencia que no conocía. Y vos no entendés por qué, pero en Cristo sentís una relación que parece que existe desde siempre. Vos no sos descubrís en esa relación, en esa cobertura de amor, descubrís que vos no sos un desconocido que Jesús recién está prestando atención. Descubrís que vos sos un conocido antes de que vos sepas que eras conocido por Dios. Descubrís que Él ya te conocía. Descubrís que Él ya te conocía. Porque tu alma te dice, un día estuvimos con Él, pero nacimos en pecado. Ay, pastor, ¿qué me dice? Mi papá y mamá pecaron. No estoy hablando de ese pecado, estoy hablando de la herencia de la carne que recibimos, que es el pecado. Ya nacemos como separados de Él, pero hay momentos donde Él nos reencuentra. Y nuestra alma dice, yo conozco a Él. Siento que somos familia. Es como el que pierde la memoria y la recupera, empieza a ver a la gente y dice, pero yo siento que te conozco, siento que, o esos lazos que te pasan con gente que pegás tanta, ¿cómo se dice? Compatibilidad, que vos de verdad lo estás conociendo ahora, pero vos sentís que lo conocés de siempre. En Cristo nos pasa, y eso no es metafórico, es real, que en su vestido, bajo su cobertura, digo, yo siento que lo conozco desde antes. Jesús no es un extraño que estoy conociendo hoy. Siento que Él es mi familia. Siento que vengo de Él. No sé si a usted le ha pasado eso. A mí me ha pasado. Y vemos que el apóstol Pedro, ya termino, ¿cómo pasó la hora? Dios mío. Veo que el apóstol Pedro, bueno, si no llego, lo continuaré el próximo jueves. No quiero darle todo porque hoy queda tirado así y quiero que oremos juntos. Perdónenme que estoy muy
muy expresivo en el día de hoy. Pero el apóstol Pedro, en medio de un contexto donde la iglesia estaba sufriendo persecución, él habla a la iglesia, y lo importante que es eso, y acá siento una palabra de decir, los que somos llamados a uno de los 5 ministerios constituidos por Jesús para ser una voz en la iglesia en los tiempos difíciles, jamás debemos callar, debemos dar un mensaje a la iglesia. Jamás podemos quedarnos mudos. La iglesia necesita oír un mensaje, como la iglesia necesitaba que Pedro, un apóstol, les dé un mensaje. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Estaban en una intensa persecución. Y Pedro, en medio de esa intensa persecución, él trae este proverbio. Él trae este proverbio en medio de su discurso, en medio de su carta escrita. Quiero que leamos 1 de Pedro capítulo 4, versos 7 al 11. 1 de Pedro capítulo 4, versos 7 al 11. Porque acá hay una revelación aplicada a la iglesia, de las casas y los hogares. Dice así: ya se acerca el fin de todas las cosas. Por tanto, sean serios y responsables en la oración. Sobre todo, acá trae el proverbio, ámense en gran manera unos a otros, porque el amor cubre muchos pecados. Trae el proverbio. Recíbanse unos a otros en sus casas, sin hablar mal de nadie. Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios. Úselo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. El que habla, que lo haga como el que habla las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, que lo haga como el que tiene la fuerza de Dios para hacerlo. Y así en todo lo que ustedes hagan, Dios será alabado por medio de Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Lo que Pedro está hablando acá es que había hermanos en la fe que estaban escapando por las persecuciones, estaban saliéndose de sus casas, escapando a ciudades, y que encontraban otros hermanos. Pero Pedro insistía, no solamente ténganlo, recíbanlo, adóptenlo, métanlo, denle un refugio. Ellos están escapando por sus vidas. Guárdenlo en sus casas, denle de comer, sean hospitalarios con ellos, trátenlo. Háganlo con buena disposición. El don que tengan, úsenlo. Si ustedes están trabajando, denle en trabajo. Si ustedes tienen un don de milagro de algo y están enfermos, úsenlo a favor de ellos. No lo dejen solo. Era la petición de Pedro, a través del Espíritu Santo. ¿Pero en base a qué? A la cobertura del amor. Usted imagínese, todavía no nos pasó, pero nos puede pasar porque los tiempos cambian. Y sabemos que el gran enfoque del tiempo final, además de que el resplandor de Cristo va a aparecer en los cielos, es que la iglesia va a ser perseguida. Entonces, si nos tocara escapar, los que estaban en Cristo no tendrían que extender la cobertura de amor, tendrían que recibirnos en sus casas, tendrían que alimentarnos, tendrían que vestirnos, tendrían que tratarnos. Ahora yo pregunto, ¿está el grado de amor hoy en la iglesia para hacer eso? Muy pocos, porque generalmente hoy los que pertenecen a la iglesia están mirando más para sí mismos, de no perder nada pero ganar mucho más, que empezar a sembrar. Y tristemente justifican esas conductas de no siembras y de no dádivas, porque entienden o piensan que su trabajo solamente es para ellos. En Cristo, cuando estamos bajo la cobertura de Cristo, ya no es nada para mí solo. Todo es para la familia. Aleluya. En Cristo entiendo que lo que tengo ya no es para mí solo, es para la familia. Y si lo que tengo, un hermano de la fe lo necesita, debo extender la cobertura. Porque Dios no va a decir, che, qué tremendo que aquel inconverso no le dio el trabajo a mi hijo, lo voy a castigar. No, qué tremendo que aquel vecino no le dio comida a mi hijo. No. Dios mira a lo de su familia. ¿Cómo puede ser que mi hijo supo que su hermano tiene falta y no le dio nada? ¿Cómo puede ser que mi hijo, teniendo una habitación que le sobra y sabiendo que hay una familia que está a punto de perder el hogar, no le extendió la habitación? ¿En nombre de qué están actuando? No están extendiendo cobertura del que está quedando desnudo, del que está siendo deshonrado. Y tristemente, porque eso no llama venganza, se llama cosecha. Cuando te desnuden, ¿quién te cubrirá? Porque Dios nos hace sabios. Cubrí
Porque un día te va a pasar a vos y vas a tener muchos quienes cubrir. Esa es la recompensa de Jesús. Vos cubrí y no le pidas que te pague. Señor, pero mi tiempo y mis cosas valen. Sí, no pidas. ¿Por qué? ¿Y por qué, Jesús? Acá está la explicación. Porque cuando vos un día pases por desnudez, ellos van a tener en su espíritu el deber de cubrirte. Porque si vos le pedís que te paguen, vos perdés la recompensa. No sé si usted me entiende. Si vos pedís que te devuelvan, está pagada. Ellos no tendrán ningún deber en su espíritu de cubrirte cuando estés desnudo, porque ya te pagaron. Pero cuando vos los cubrís, lo ayudás, no le decís que te pague nada, vos ya está ayudado en su espíritu. Dios. Porque el tesoro en el cielo, yo alguna vez lo prediqué, pero lo vuelvo a decir, el tesoro en el cielo es cuando vos no hacés que te devuelvan el favor, sino que cuando a vos te pase, Dios a ellos les dice, cubrilos como te cubrió, dales como te dio, sanalos como te sanó, restituiles como te restituyó. Dios es el que le reclama a ellos, no nosotros. Porque Dios vio el bien que hicimos sin pedir nada a cambio. Y Dios es el que le dice a ellos, el tesoro que veo en vos es la obra de un hijo mío. Ahora Él está en necesidad, dale de lo que prosperaste. No sé si usted me entiende. Eso es la cobertura del amor. Cuando vos sos encendido, Cristo usó a alguien para encenderte y utiliza a alguien también para mantenerte encendido. Cuando a Él, por alguna razón, esté disminuyendo, dale. La demanda no será de ese hombre o de esa mujer, tenerlo por seguro, pero será de alguien que es mayor a ellos y a nosotros, el Padre del cielo, que Él vio la cobertura sobre vos y que ahora está viéndote a vos si vas a cubrir al que te cubre alguna vez. Es tremendo cuando Jesús habla de que nos amemos unos a otros. Es lindo cuando me aman, pero cuando tengo que amar. Lloro cuando me dan, pero rechino los dientes cuando tengo que dar. Mi hermano, no, iba a decir algo, pero no sé si alguno puede entender lo que iba a decir. Pero voy a tener que continuar el próximo jueves. No llego a compartir todo. No quiero hablarlo rápido porque es una riqueza esto. Digo esto de Pedro. Esa clase de cobertura que hablamos del amor, de la casa, del hogar. Cuando una casa que es individualista transiciona a un hogar que se vuelve unidos en el fuego. Esa revelación la aplican a la iglesia. Hasta que los de una casa, atento, hasta los que de una casa no practiquen el perdón del amor, jamás llegaremos a la unidad que Dios quiere. Entonces, cuando practicamos el perdón del amor, llegamos a la unidad que queremos, entonces recién nos volvemos casa de Dios. Y en esa casa de Dios, ¿qué hay? Esa casa de Dios es donde los cielos están abiertos, donde las puertas del Hades no pueden resistirla. Es donde se establece el reino y es la que se conduce en el poder de Dios. ¿Qué casa? ¿Cuál es la casa de Dios? La que los que la constituyen tienen práctica continua del perdón y del amor entre ellos. Esa es la casa de Dios. Esa es la familia de Dios. Esa es al que tiene a Dios como Padre. Esa es la que tiene a Cristo como Señor. Esa es la que tiene al Espíritu Santo como su cobertura y como su amigo. Esa casa camina en cielos abiertos. Camina con el acceso al cielo. Yo puedo predicarles qué cantidad de puertas tiene el cielo, puedo tomarlo de la Escritura, puedo hablarte de la provisión financiera, puedo hablarte de la sanidad milagrosa, puedo hablarte de la misericordia, puedo hablarte de la justicia, diferentes accesos al cielo en Cristo Jesús. Pero ¿qué sentido tendría que yo te cuente lo que hay en el cielo si el cielo no puede bajar a traer la práctica del amor? Sería muy lindo, me aplaudirían los mensajes, qué tremendo, pastor, lo que es la justicia, ¿no? Qué tremendo lo que es el perdón, qué tremendo lo que es los milagros. Pero ¿cómo va a bajar esa realidad a tu vida si no hay una práctica de amor? Si no sos una antorcha que arde en tu casa y provocás la unidad de tu hogar, provocás que en los hechos de la enseñanza la luz alumbre, Cristo derrita el corazón de cera. Mi hermano, jamás Dios estuvo lejos de tu oración. Lo que pasa es que vos no acercás a Dios a través de los hechos. Dios no responde a solamente peticiones de palabras, Dios también responde a los hechos. Si Él quiere que hagamos para que Él sea revelado. No leímos Pedro recién, Él habló de práctica, habló de hospitalidad, Él habló de perdón, Él habló de atención
Y en eso dice, y en esas cosas el Padre será alabado, en esas cosas Dios será alabado, en esas cosas el Padre va a estar presente. En esas cosas el Padre va a estar presente, pero quiero terminar con esto. El próximo jueves terminamos, pero quiero terminar con esto. Aleluya. Mientras estaba preparando el mensaje, porque lo sentí que lo comparta, dejo la última parte que vamos a ver, el fundamento y todo, que es algo hermoso. De la práctica, de la roca y la arena y lo que Cristo me habló. Pero quiero contarte esto, lo último, para no tomar más tiempo y oremos. ¿Cómo qué hermoso mensaje? Dios está interesado en el fuego de tu hogar. Créame que Dios está mirándonos cómo nos comportamos en familia. Créame que Dios está mirando eso. Hoy mientras escribía o terminaba de escribir el bosquejo y anotar lo que el Señor me ministraba como un testimonio, aunque siempre está acá adentro, ¿no? Pero lo escribo como un testimonio y como un tesoro para mí y para mi familia. Mientras escribía me vino una imagen, me vino una imagen acerca de la parábola del buen samaritano. Y me recordé el hombre atacado por ladrones, herido, desnudado, casi muerto, y a un sacerdote que baja y lo pasa por alto, a un levita que baja y lo pasa por alto, y a un samaritano, un extranjero, que lo atiende. Dice que lo trata con vino y con aceite. Le echa sobre sus heridas, le da una primera curación para evitarle la muerte inminente que tenía. Pero luego lo lleva al mesón. El mesón era como un lugar no solamente de comida, sino también un lugar de hospedaje. Era como un hotel de pueblo, digamos, ¿no? Que te ofrece comida y un lugar. El mesón era ese. Lo llevó al mesón, a un lugar donde iba a tener una cama para dormir y un lugar para comer. Y es más, él ya deja pagado el tratamiento y dice, y si él gastare algo más, póngalo a mi cuenta, cuando yo regrese voy a pagar. Un hombre, esa es la imagen de la cobertura del amor. Cubierto en su primera necesidad, salvado en su primera necesidad y cubierto en lo que va a gastar. No sé si usted me está comprendiendo, deseo que sí. Vea que el que ayudó, el que cubrió, no solamente cubrió la necesidad más rápida, sino que aún dejó pago lo que necesitaba ahora y prometió. Él dijo una promesa: y lo que necesite para mejorarse, yo se lo pago cuando vuelvo. El mesón en la iglesia. El mesón en la iglesia. Diciendo, ustedes hagan todo lo que tienen para salvar la vida de alguien. Hagan todo lo que tienen para que esta persona se sane totalmente. Y lo que hagan, cuando yo regrese, se lo pago. Porque lo que ya pagó es la obra de Jesús. Él ya pagó la salvación. Nadie tiene que hacer nada por ser salvo. Solamente cree en Jesús. Esa primera parte ya pagué, lo cubrió, lo pagó, la primera ayuda de la salvación. Pero dice, y lo que gastare él, lo que después gastare, yo se lo pago cuando vuelvo. Esa parte es la recompensa de la iglesia. Todo el que viene en salvación es resultado del primer pago de Jesús. La iglesia no hace ese mérito. La iglesia presenta ese pago. Pero todo lo que se tenga que hacer con alguien, consejo, ministración, liberación, profecía, contención, ayuda financiera, lo que sea, Jesús dice, eso lo pago cuando vuelvo. Aleluya. Y si se me va y me da vuelta la cara, yo te lo pago cuando vuelvo igual. Porque lo que haga él con su sanidad y se vuelva a enfermar es algo que el Señor tratará con la persona que después de ser sano volvió otra vez a la enfermedad o volvió otra vez a malos caminos para estar otra vez mal. Pero el que trató bien, dijo Jesús, cuando vuelva yo te pago. No te voy a retar si ese se fue y se volvió a enfermar. Te voy a recompensar porque hiciste todo para que tengas sanidad. Te lo pago cuando vuelvo. Ahora, el sacerdote y el levita son los que debieran ser lo de la casa, pero no lo ignoraron. Porque el hombre atacado era un judío. El levita y el sacerdote eran de Israel, eran sus hermanos, y no le prestaban atención. Pero un hombre extranjero fue el que hizo lo que tuvo que hacer. Esa parte del extranjero es justamente la obra de la iglesia. Porque hoy la iglesia está activa en los gentiles, en los que no éramos pueblo y somos pueblo. Y una parte de israelitas mesiánicos que creen en Jesús como Mesías.
pero es una minoría, tristemente todavía eso, porque Israel tiene una profecía al final de los tiempos en donde recibirá un avivamiento donde muchos judíos reconocerán a Jesús como Mesías. Eso al final de los tiempos. Ahora son una pequeña porción. Pero esa fuerza vital de ayuda es la iglesia de los gentiles, extranjeros para Israel. Estamos sanando. Porque hoy oraba algo, se llama Guiar y oraba algo. Pablo nos llama al Israel espiritual a nosotros. No el físico, el espiritual. El espiritual, descendencia de Abraham en la fe, en el espíritu, ¿sí? Porque eso nos une a Jesús y bueno, toda la explicación que no voy a darme ahora, la genealogía espiritual. Pero bueno, Israel espiritual. Y Jesús dijo algo. Él dijo, yo vine por las ovejas descarriadas de Israel. Y hoy oraba, y yo me hacía guiar que ora así. Oraba bajo un quebranto, decía el Señor, y oraba por las ovejas dispersas del Israel espiritual. ¿Quiénes son? Son gente que tiene el propósito de salvación y que hoy están dispersos. Y oraba por ello, y oraba, Señor, que oigan al príncipe de los pastores, que regresen y quieran caminar siguiendo tus pasos, que la iglesia caminemos bajo la vara y el callado del príncipe de los pastores, que seamos personas que hacemos nuestra función, servir a la gente para que pueda recuperar la salud del espíritu, vuelva a recuperar la salvación, pueda recuperar la fe, pueda recuperar la comunión con Cristo. Lo que hagamos por eso, Cristo lo pagará al final del tiempo. Y si la gente se va y es mal agradecida, no da las gracias, se vuelve otra vez al mismo camino, Jesús aún con eso no va a quitar la recompensa a aquel que actuó con la cobertura de amor. No va a perder la recompensa, jamás. Por más que al que fue beneficiado haya perdido nuevamente la herencia, haya otra vez vuelto a la actitud de pródigo, que pródigo significa el que desprecia, el que despilfarra, el que anda perdiendo la herencia. Pero Jesús no quitará la recompensa al que lo hizo sano. Por eso, pastores, hermanos en la fe, gente que es un hogar en Cristo, que tiene el fuego, la antorcha, que resplandece la luz del Señor, que obra la enseñanza. No te amargues por los que te dan vuelta la cara después que lo ayudaste. No te amargues por el que no reconoce tu inversión en ellos. No te amargues por aquellos que un día se sentaban a la mesa y después se levantan y quieren atacar todo lo que le enseñaste. No te amargues, porque aunque ellos hagan eso, por ahí con su mala actitud pierden lo que recibieron. Pero vos no vas a perder la recompensa de la cobertura del amor. Esta es la primera parte. Hay una segunda todavía. Pero me detengo en esto. No seamos como el sacerdote y levita, que siendo lo de la familia, ignoramos la desnudez de mi familia. Seamos como aquel que Cristo quiere que seamos. Aquellos que hacen la obra y con aceite y vino, símbolo del Espíritu, sanemos. Yo te quiero decir algo. Levanta tu mano ahí. Mamá, papá, hermano, hermana, abuela, nieto, el que sea que vivas. Shakatarama-kataramasa. Quiero que sepas que habrá perdón en tus manos, vino y aceite cuando te dispongas a obrar la enseñanza sobre tu casa. No faltará el vino y el aceite en tus manos para sanar a tu casa, practicando la palabra, practicando el continuo perdón, no desfalleciendo en el amor, menguando para que el amor crezca. No faltará en tu mano de parte del cielo el aceite y el vino hasta que tu casa esté totalmente sana, hasta que tu casa se sienten todos alrededor de la antorcha que es Cristo, hasta que tu casa no se siente alrededor del fuego del hogar, hasta que tu casa no transicione de una casa a un hogar. Pero quiero que no te desalientes, porque en tu mano siempre encontrarás en la práctica de la palabra vino y aceite. Y lo que tengas que hacer en tu casa para que sean sanados, el Señor te lo va a recompensar. El Señor te dará el pago. Pero extiende la cobertura de que nace una enseñanza a través de la práctica. A los primeros que quiere Dios es a lo de tu casa. Mi casa será llamada casa de oración. No abandones la oración y no abandones los hechos sobre tu familia. Tenga mesa de comunión, perdónense las faltas en amor.
pídanse perdón, que el amor se mantenga ferviendo. Eso provocará que el orgullo sea derretido, eso provocará que el reino sea construido, eso provocará que los cielos estén abiertos, eso provocará que las puertas del Hades no puedan resistirte, eso provocará que el poder de Dios esté ahí. No faltará el vino y el aceite en los hogares. Shakataramaika, Sutarrebakaturabakataramasir. El vino y el aceite en la antigüedad representaban productos totalmente necesarios, productos totalmente caros, productos totalmente beneficiosos. El aceite y el vino, el aceite para alumbrar, el vino para alegrar el corazón, la unción del Espíritu, el gozo del Espíritu, no faltará en la vida de aquel que se dedica a no esconder a la luz debajo de ningún cajón, sino que lo pone como cobertura de la casa, sino que lo pone como cobertura de la comunicación con la familia. Aunque a veces seas tentado de reaccionar en la carne, contrólate, ejerce el dominio propio, y si tienes que ir a orar, ora, llora, echa fuera el orgullo, echa fuera el enojo, echa fuera la ira, pero sigue alumbrando, sigue alumbrando, sigue alumbrando. Esa luz se volverá cada vez más intensa, cada vez más irresistible, hasta que empiecen a caer en tu casa las rodillas en arrepentimiento, hasta que empiecen a caer en tus casas los yugos de la cautividad, hasta que empiecen a caer en tus casas las maldiciones de la herencia de la carne y empiece a caer la bendición de la herencia del Espíritu, porque donde hay práctica, donde hay enseñanza practicada, hay gente que dice: te amo, Señor Jesús, y dijo Jesús: también serán amados por mi Padre, y vendré a Él y me manifestaré. Quédate tranquilo, porque en la práctica del mensaje Cristo está presente, el Espíritu Santo se manifiesta. Vino y aceite en las manos no faltarán, vino y aceite en las manos no faltarán. Estará tu casa provista de vino y de aceite por causa de la obediencia. En esta hora, que sea el Señor proveyéndote la capacidad de amar, sea el Señor proveyéndote la capacidad de sanar, sea el Señor proveyéndote la capacidad de consolar, sea el Señor proveyéndote la capacidad de liberar, sea el Señor proveyéndote la capacidad de profetizar, sea el Señor proveyéndote su capacidad de cobertura. Aleluya. Hay gente que será adiestrada en los dones del Espíritu, hay gente que será adiestrada en los frutos del Espíritu, hay gente que será adiestrada en la revelación del Espíritu, porque comienza una transición sobre tu casa. De casa a un hogar encendido, de casa a un hogar encendido. Por los últimos tiempos dice la profecía que el amor de muchos se enfriará. Dice que lo de la casa se volverá enemigo. Pero si vos empezás a practicar la palabra revelada del Señor, tu casa estará encendida, tu casa la tendrá aceite, tu casa tendrá fuego, tu casa no le faltará aceite, no le faltará vino. Y cuando venga el novio, no será una casa de vírgenes imprudentes, será una casa de vírgenes con sus lámparas encendidas, que pueden decir: he aquí, vino el novio a la medianoche y entramos con él a la boda del Cordero. Porque la salvación no solamente es para vos que hoy creés, es para tu casa, es para tu casa, es para tu casa. Dijo Pablo el carcelero: cree tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué, carcelero? Porque si empezás a practicar la palabra de Cristo, tu casa será alumbrada, tu casa será resplandecida, tu casa tendrá aceite, tu casa tendrá vino, tu casa tendrá salvación, tu casa conocerá cielos abiertos, tu casa tendrá poder para enfrentar al diablo, tu casa tendrá autoridad para echar fuera a los demonios, tu casa vivirá los cielos bajitos. Señor, hazme una casa. Jesús se enfocó en la casa, se enfocó primeramente en la casa. Se enfocó primeramente en la familia, se enfocó primeramente en el matrimonio, se enfocó primeramente en los hijos. Si aplicamos así a nuestra sangre y carne, también lo haremos con la familia del Espíritu, con la familia de la fe, con nuestros pastores, con la congregación. Cuando nos congregamos, nos tenemos que ir con actitud de pleito. Tenemos que ir como gente que tenemos a Jesús como Señor. Tenemos que ir como gente: si estoy necesitado de cobertura, que me cubran. Y si tengo cobertura, extender al que está desnudo. Con la actitud de edificar el reino. El congregar no tiene que ser un lugar donde la gente se disputa o entra en pleito por opiniones diferentes. Es una casa individualista, una casa egoísta. Pero el hogar
Es una casa, es un lugar donde estamos todos en unidad. Y Jesús oró pidiendo que estemos unidos en el Espíritu, en Él. Él es la antorcha que nos atrae. Él es el fuego que nos atrae. Él es el fuego que nos alumbra. Él es el fuego que nos quema hasta lo profundo. Él es el fuego que le da sentido a nuestra vida. Él es el fuego que nos alumbra el camino. Él es el fuego que nos hace ser unidos, siendo tan diferentes, pero a la vez tan unidos en Cristo. Aleluya. Subime un poquito la canción. Adora un minuto ahí. Shakataramaka. Haz de mí una casa de oración. Dile al Señor. Solamente una vez más. Shakamai, Kumaiso. Dios, haz de mí una casa de oración. Cántelo de nuevo y dígale. Haz de mí una casa de oración. Abre su boca, expréselo a Dios. Aleluya. Dile. Dios, haz de mí una casa de oración. Una casa de fuego, un hogar. Haz de mí un hogar del Espíritu. Haz de mí una casa de oración. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Eso sea tu casa, convertida en un hogar celestial, en un hogar divino, un hogar donde ángeles suben y bajan, un hogar de sacrificio agradable al Señor, un hogar de perdón practicado, un hogar de amor ferviente, un hogar de servicio, un hogar de cobertura divina de parte del Señor a través de la cobertura espiritual que Dios te unió. ¡Aleluya! El fuego del altar no se puede apagar. El fuego del altar no se puede apagar. El fuego del altar no se puede apagar. Avívalo, avívalo, avívalo. Practica, practica, practica. El fuego será tan grande como practiques, como practiques, como practiques, como obedezca. El fuego, la llama será tan grande, tan intensa, tan fuerte, según la disposición de practicar el mensaje. Aviva el fuego, aviva el fuego. Aleluya. Bate tus alas, paloma. Bate tus alas, el dulce Espíritu de Dios. Aviva el fuego en el corazón ferviente, dispuesto, Señor. Quema, 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 quema en esta hora. Quema en esta hora, Espíritu de Dios. Quema, quema, quema. Quema, quema, ahí está. Ahí está el fuego. Sukei, kumai, kumayaso. Tócale ese Espíritu Santo. Una casa de oración. Fuego que alimenta sacrificios espirituales al Señor. Un fuego que alimenta sacrificios espirituales de obediencia, de perdón, de restauración, de sanidad, de profecía, de corrección, de disciplina, de discipulado, de cobertura en el amor. Vas a ver que hay gente que cubriremos, que están hoy en el muladar, pero que los veremos sentados en mesa de príncipes, porque la cobertura del amor los levantará y exaltará a Cristo en ellos. Aleluya, aleluya. Hay gente que bajo la cobertura será levantado del muladar, del lugar de abandono, del lugar de la nada, a mesa de príncipe bajo la cobertura del amor. Impresionante los milagros que experimentarán bajo la cobertura del amor. Aleluya. Que Dios te bendiga, querida iglesia, en este jueves. Dejamos la segunda parte para el próximo. Pero practica. Practica. ¿Querés ver milagros? Practica. ¿Querés ver el fuego encendido? Practica. ¿Querés que el don se avive? Practica.
¿Querés que la lámpara los cubra? Practicá. Estás a la práctica de conocer el cielo revelado. Que Dios te bendiga. Mañana viernes tenemos clamor a la medianoche, el último, cerrando el mes de mayo. Y el día domingo a las 11 de la mañana tenemos reunión online con otro apóstol. Que Dios te bendiga y nos encontramos mañana a la medianoche. Bendiciones. Haz de mí una casa de oración. Todo el mundo levante sus manos y cántelo con nosotros. Dile: Dios, haz de mí una casa de oración. Quiero escucharle, cántelo más alto. Dios, haz de mí una casa de oración. Solamente una vez más. Dios, haz de mí una casa de oración. Cántelo de nuevo y dígale: Dios, haz de mí una casa de oración. Abre su boca, expréselo a Dios, dígaselo. Dios, haz de mí una casa de oración. Abriré le besita la maca. Dios, haz de mí una casa de oración. Una casa de oración. Dios, haz de mí una casa de oración. Dile: el fuego de mi altar, porque el fuego de mi altar no se puede apagar. El fuego de mi altar no se puede apagar. El fuego de mi altar no se puede apagar. En casa de oración, el fuego de mi altar no se puede apagar. El fuego de mi altar no se puede apagar. El fuego de mi altar no se puede apagar. El fuego no se apaga, ni de noche ni de día. Hay altares encendidos en este lugar. El fuego de mi altar no se puede apagar. El fuego de mi altar no se puede apagar. Casa de oración. El fuego de mi altar no se puede apagar. El fuego de mi altar no se puede apagar. El fuego de mi altar no se puede apagar. Casa de oración. Dígalo ahí, en alto, dile: el fuego de mi altar no se puede apagar. Cántelo fuerte. Dile: el fuego de mi altar no se apagará. Arderá de noche y de día. Habrá un incienso de adoración en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, donde quiera que yo voy. Soy un altar encendido. Soy un altar encendido. Cántalo con todo tu ser. Dios, haz de mí una casa de oración. Casa de oración. Dios, haz de mí una casa de oración. Vamos, ministrele. Hay una acción en los instrumentos. Arriba la vecina la macaya. Arriba la vecina la macaya. Suéltelo, suelte, suelte. Suelte, suelte su adoración. Arriba la vecina. Arriba la vecina la macaya. Oh, mira la vecina. Rompa la atmósfera. Rompa la atmósfera con adoración. Arriba la vecina la macaya. Arriba la vecina. Abriré su dime que la presencia de Dios está aquí. Lo siento en mi cuerpo, lo siento en mi mente, lo siento en mi boca. Oh, Dios está encendiendo de fuego a su pueblo. Dios está encendiendo de fuego a su pueblo. Oh, si tú sientes levantar su voz, levántela. Si tú sientes arrodillarte, arrodíllate. Si tú sientes declarar algo, declárelo.
silencio.